Perdí dos sobrinos, casi como 3 primos, varios amigos. Otros están en este momento en la cárcel. En esta era confrontamientos a diario. Fuerte la violencia, donde no podíamos pasar. Un profesor me salvó la vida, me regaló un libro y me dijo, tu vida es diferente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo pasó la noche? ¿Bien o no? Alright guys, I'm here in Siloé, one of the most dangerous neighborhoods here in Colombia. And today, I'm gonna spend the day with one of the men that lives here. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Bienvenido aquí a Siloé, a mi humilde casa. Este es un día a día. Lo primero que hacemos es poner el agua del café, porque en Colombia, en las mañanas sí o sí tiene que haber café. Echar la ropa. La estufa. Y entra Rocky. Para arriba, Rocky. Como te decía, este es el Callejón de las Flores, por el hecho de que pues, la misma gente viene transformando, haciendo dibujos en mosaico, se llama esa técnica. Ay, esta perra es más peligrosa. Cálmese, pues. Amigo. Aquí están mis padres. Siempre vengo, saludo a mis viejos. Y ya voy a hacer una ruta ecológica. Gracias. Él es increíble. Tienes un increíble hijo, de verdad. ¿Sí? Ajá, es increíble. Bueno, gracias. Mira, gracias de mi hermano. Para ella es una de las emprendedoras. Mucho apoyo de Darío, de los vecinos, todos los días una locura de los desayunos. Hasta las 11 compran, ¿no? Ajá, a las 11. Arepa con queso, arepa con lonchita, arepa con perico, arepa con chorizo. Con A ver. lonchita, con queso cuajada. Cuajada es este, mira. Ah, Rayadito. ¿Qué me aconsejas? Dame tu favorito. El favorito, pues cuajada o el lonchita. De la arepa. 3.000. 3.000. eso se llama una arepa, la famosa arepa, pero se abre en el medio y se le echa queso, lonchita o mozzarella, como se dice. Histórico. Nuestro aporte. Como tal, esto hay que echarlo sin bolsa para evitarles como el trabajo a ellos cuando están paqueando de comenzar a quitar bolsas. Entonces Mona, ella es la Mona, vea. Ella es la mujer más alegre de acá, de la estrella, con mucha energía. ¿Y qué quiere decirle a la cámara ese francés? Que bienvenidos por acá los esperamos. Acá estamos llegando a la estrella, que anteriormente era uno de los sitios más peligrosos de la comuna, era como la corona de la montaña, donde precisamente aquí, en esta era confrontamientos a diario, era muy fuerte la violencia, donde no podíamos pasar. Yo vivo a una cuadra de acá y desde los 13 años no podía pasar por conflictos, pero que luego, después del 2020, todo se comenzaron a dar aristas para el mejoramiento de espacios, de la deconstrucción personal. Tengo que ser conferencista en algún momento. Nayibe. Mucho gusto, Nayibe Calderón. Nayibe Carlos Boyes. En este momento estamos haciendo algo muy importante. Quiere decir que estamos muy preocupados por el tema de los residuos, tanto sólidos y orgánicos, porque nuestra comuna, como puedes ver, es la ADENA. El carro recolector no puede entrar por las cuadras y se conforman puntos críticos de volúmenes exorbitantes de basura. También nosotros tenemos una asociación. Aquí llegamos a la estrella, este punto icónico. Esta es la estrella de Siloé. Hoy para ti tú piensas que la comuna obviamente es mucho más segura que antes. Sí, claro. Pero todavía existe peligro dentro de la comuna. Claro, o sea, sería
ilógico decir que no hay violencia, porque en toda parte del mundo hay violencia. Pero nosotros con este trabajo social pudimos disminuir un 60% la violencia aquí. En este punto donde estamos era un punto estratégico para el desarrollo de esa violencia en su tiempo, donde muchas familias lloraron, quedaron sin sus familiares. Noticias. Como le digo, aquí vienen a hacer reportajes, vienen a hacer alguna noticia, suben súper relajados, no necesitan. ¿Cómo vamos? No hay que hablar sobre lo sufrido, sino sobre lo aprendido, porque toda nuestra vida vamos a sufrir, pero de lo importante es lo que aprendemos de esos obstáculos, de esas circunstancias que nos pone la vida y darle la vuelta, como les decimos nosotros. Perdí dos sobrinos, casi como 3 primos, varios amigos, otros están en este momento en la cárcel, y estos son los piratas, los carros de piratas. This neighborhood used to be one of the most dangerous neighborhoods in the world, and now his whole life is made of trying to change it. Rojo. Estrato 1 y estrato 6. Todo es la mejor agua de la ciudad, por el hecho de que el agua que entra acá es traída desde la montaña. Cuando terminé el bachillerato, un profesor me salvó la vida, me regaló un libro y me dijo: tu vida es diferente. Dejé la droga, pero no había plata, no había nada. Fui a buscar trabajo, no daban porque era de una comuna peligrosa de Siloé. Y decidí reinventarme. Comencé con esa responsabilidad social de hacer trabajo social, de comenzar a transformar. El mundo no va a cambiar si no lo cambiamos nosotros mismos. Yo traje este proyecto que hoy está acá, que es el techo. De contextualizo, esta es la cancha de fútbol más grande de la Comuna 20. Fueron uno de los atractivos. Y tenemos también piscina acá, ¿no? Si más tarde vale 5.000 pesos la entrada, si quiere puede ir a pegar. Entonces, jefe, vamos. Bien. Aquí están los... Ay, póngalos a hablar. ¿Usted hable ahí? Bueno, buenos días, vecinos. Buenos días. Mucho conocimiento. Mucho. Pues el Silowood. Si California tiene su Hollywood, Cali tiene su Silowood y es aquí en la Comuna 20. ¿Y por qué Silowood? Porque mantenemos metidos en la película. ¿Qué tal, Bienvenido a Siloé, Cali, Colombia. Entonces él es uno de los salvadores, pero tú eres un otro. No, somos todos de los somos mismos. salvadores. Somos salvadores De la comuna. Y Cambiando haciendo que este barrio lo visualicen en todo el mundo, porque pues con la labor que estamos haciendo con el turismo, pues lo están viendo en toda parte. Dentro de la comuna había violencia unificada, una violencia que obviamente nace desde una comunidad con olvido estatal, con familias disfuncionales. Eso hace que haya una diáspora de violencia. Yo quiero preguntarte hoy, obviamente cambió muchas cosas. ¿Cuál es tu sueño de hoy? ¿Tu mayor sueño que pasa en el futuro? Mi mayor sueño es poder replicar esta metodología de cambio social en el mundo, en otras partes donde se pueda dar ese mensaje, que aunque las personas estén a su lado, todos los líderes hemos hecho para que todos se sientan parte de este proceso y eso es lo bonito. Todos somos partes del cambio. Alright guys, this was the story of Dario here in Siloé. Changed his whole life today, and now he changed his whole neighborhood as well. Admirable man, and an example to follow all around the world. And Dario, tienen que visitar, ¿no? A la comuna. Tienen que visitar a la Comuna 20 en la ciudad de Cali, en el país Colombia, aquí en sector La Estrella. Y recibimos todos con un gran abrazo de que vengan a conocernos, porque Siloé no es como lo pintan, sino como lo estamos pintando y como usted lo va a pintar. Y bienvenido a que conozca esta historia. Perfecto. Hasta luego, Dario. This was Frenchy. On to the next one. Thank you.